En el programa de hoy, Juan Pablo II conocía los abusos de McCarrick, lo que debe saber. Papa Francisco bendice imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Arzobispo de Santiago recibió el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en Chile. Obispos piden a bolivianos trabajar por la reconciliación del país. Perú, ante crisis política, obispos piden garantizar elecciones de abril del 2021. Vacuna de Pfizer, 90% efectiva contra el COVID-19, no utilizó células de bebés abortados. Uruguay, rezar a la Virgen de los 33 para pedirle por el fin de la pandemia. El Papa felicita por teléfono a Biden por victoria electoral, afirma Partido Demócrata. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos, en la diócesis de Querétaro, en nuestra emisión 2038, que corresponde a hoy, lunes 16 de noviembre del 2020. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Bueno, y vamos a continuación a ver a quién conmemora nuestra Iglesia Católica, qué santo recordamos hoy. Vayamos a su historia. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Sellas y hoy vamos a ver unas revelaciones de las almas del purgatorio a Santa Gertrudis de Helfta. Esta santa, que murió en el 1301, llamada la Grande, nació en Turinga en 1256. Entró al monasterio a los 5 años con las monjas cistercienses de Helfta. La abadesa Gertrudis de Hackerborn la acogió de niña porque había quedado huérfana. A los 25 años, en 1281, tiene su primera manifestación divina. Empezará a escribir en latín por un impulso interior y escuchando la voz de Jesús, que quiere hacer conocer sus escritos. Hacia el 1284, recibe los estigmas invisibles. A los 45 años, poco antes de morir, recibe también el regalo de la herida o flecha de amor en el corazón. Recorrió en modo maravilloso el camino de la perfección, dedicándose a la oración y contemplación, empleando su cultura para la redacción de sus textos de fe, entre ellos el célebre Exercitia, y el que es tal vez uno de sus libros más famosos, Las Revelaciones. Es recordada entre las iniciadoras de la devoción al Sagrado Corazón, la primera en trazar una teología, pero sin el tema de las reparaciones, que luego será dominante. Ejerció una gran influencia en su tiempo, porque la fama de su santidad y de sus visiones atraía a muchos para pedir consejo y consuelo. A continuación te cuento las experiencias con las almas del purgatorio. A Santa Gertrudis se le aparece la Santa Abadesa Gertrudis en la gloria, mientras ella ofrece la misa y ve que el Señor la recibe en su corazón. En estas visiones, Gertrudis ve la conexión entre el Sagrado Corazón, la misa y las almas de los difuntos. Gertrudis también asiste en la muerte de Matilde, cantora del monasterio, y ve que Jesús acerca los labios del agonizante a la herida del Divino Corazón. Gertrudis rogaba un día por un hermano que había muerto hacía poco, y vio su alma con el aspecto de un sapo repugnante, quemado interiormente en forma horrible y atormentado de varias penas a causa de sus pecados. Parecía que tenía algo malo debajo de su brazo, y un peso enorme lo obligaba a estar curvado hacia el suelo, sin poderse enderezar. Gertrudis comprendió que aparecía encorvado y con forma de sapo, porque durante su vida religiosa había descuidado elevar su mente a las cosas divinas. Además entendió que el dolor que llevaba debajo de su brazo era debido al hecho de que había trabajado con el permiso del superior para adquirir bienes temporales y había escondido la ganancia. Tenía que pagar por su desobediencia. Gertrudis, habiendo recitado los salmos prescritos por aquella misma alma, preguntó al Señor si tendría alguna ventaja. Ciertamente, respondió Jesús, las almas purgantes
vienen y levantan tales sufragios, incluso también las oraciones breves, pero dichas con fervor, son de mucho provecho para ellas. En otra ocasión murió una monja, moza de poca edad, llamada Gertrudis. Tenía una grande amiga, la cual, estando en el coro asistiendo a las horas, vio entrar la muerta y ponerse a una parte, muy triste y la cabeza baja. La otra, que la vio y reconoció, alborotándose mucho, hizo tal sentimiento que la abadesa la vio, y acabadas las horas, la llamó y le preguntó la causa de su sentimiento y alboroto. Respondió: «Sabed, madre y señora, que vi entrar a Gertrudis y estar en el coro todo el tiempo que se decía el oficio». La abadesa dijo: «Son ilusiones del demonio. Si otra vez la vieres, dile: benedícite, y mira si te responde». Lo hizo así la monja. Entró la muerta, su amiga llegó a ella y le dijo: «Benedícite». Respondió la muerta: «Dominum». Tomó la otra ánimo y preguntó: «¿A qué vienes?». La muerta respondió: «A asistir en el oficio y a satisfacer lo que contigo hablé estando en él, porque Dios me ha señalado en el purgatorio donde cometí el pecado, y me avisó que si tú no te enmiendas, te será lo mismo para ti». Por 4 veces se vio la muerta venir al oficio y asistir en él, siendo su amiga la que la veía, y porque hacía tal sentimiento que todo el coro se turbaba, en especial sabiéndose ya la causa. La abadesa hizo celebrar misas y hacer oración por la difunta, y así no fue vista más. En otra ocasión, Santa Gertrudis amaba, por las excelentes cualidades de que estaba en abundancia dotada, a una jovencita que el Señor llamó así en la flor de su vida. Ocurrió, pues, que después del tránsito, la santa la recomendaba con gran fervor a Dios, arrebatada en espíritu, y la vio que estaba en la presencia del Salvador, adornada con preciosas vestiduras y radiante luz, pero con rostro triste y medrosa en presentarse a su divino esposo Jesús. Maravillada la santa, primeramente se dirigió suplicante al Redentor, rogándole se dignara invitar dulcemente a aquella, su amada jovencita, a fin de que avanzara confiada hacia él. El amoroso Redentor volvió benigno su mirada a la humilde doncellita, haciéndole señal de que se aproximara a él, pero ella, en lugar de acercarse más avergonzada todavía, humildemente se alejaba. Entonces Gertrudis, dirigiéndose a ella, le dijo: ¿es esa la manera de responder a la gracia del celeste esposo, o más bien hacerse indigna de él? A lo que la prudente Virgen respondió: «Perdona, madre, es que mi estado no me permite todavía tomar entre mis manos aquella diestra, ni besar aquella mano que me invita. Estoy, y es cierto, confirmada en gracia, como destinada a ser esposa del Cordero Inmaculado, pero es preciso purgar toda suerte de defectos antes de unirme en eterno abrazo con él. Todavía hay en mí algún defectillo que me afea y ofende su purísima mirada, y hasta que yo no me vea tal cual él me desea, no osaré jamás entrar en aquel celestial gozo, que no sufre mancha de imperfección». A lo que respondió Gertrudis: «¿Y podremos nosotros esperar obtenerlo si no nos enmendamos perfectamente de nuestras culpas? Pero, ¿cuándo lo haremos? El tiempo vuela rápidamente, y si nuestros días pasan, no lo haremos, no lo podremos hacer jamás», respondió. Otro caso es que un día Santa Gertrudis, habiéndose puesto en oración suplicando por el eterno descanso de un alma por la que ella particularmente se interesaba, el Señor le hizo oír estas palabras: «Yo experimento un placer especial cuando se me dirigen a oraciones por los difuntos, sobre todo cuando veo que la compasión natural va unida con la buena voluntad que la hace meritoria. Oh, entonces ambas cosas juntas concurren admirablemente para dar a esta buena obra la plenitud y perfección de que es capaz. Las oraciones de los fieles descienden cada instante sobre las pobrecitas almas, cual lluvia benéfica, cual bálsamo saludable que no solamente endulza y calma sus dolores, sino que con el tiempo las librará también de aquella cárcel más o menos rápidamente, según sea el fervor y devoción con que sean hechas». Otra historia de la santa cuenta que, en otra ocasión, suplicando esta misma santa al Señor
se dignase aceptar las súplicas que le dirigía en favor de los difuntos, recibió esta respuesta: ¿y cómo podría ser de otro modo? Yo soy como un príncipe lleno de afecto para con algunos súbditos suyos, a quienes por su propia autoridad y por justos motivos tiene encerrados en lóbrega cárcel, y no queriendo hacerles gracia como podría, en virtud de su poder soberano, para que su justicia no quedase malparada. No obstante, estaría eternamente dispuesto a perdonarles y librarlos de la cárcel si algún personaje de su corte intercediera y suplicase por ellos. Del mismo modo, me son altamente agradables las súplicas que se me hacen en favor de las almas del purgatorio, y tomo ocasión de ellas para librarlas de sus penas y llevarlas a la posesión de la eterna gloria. Otra historia es la siguiente: en cuanto provecho redunde para nosotros, delante de Dios y de las almas del purgatorio, este acto heroico de caridad, veámoslo confirmado por el siguiente hecho, referido por Dionisio Cartujano. Una doncella llamada Gertrudis, educada en la escuela de la caridad, había acostumbrado desde sus más tiernos años ofrecer en sufragio de las almas del purgatorio la satisfacción de todas las buenas obras que hacía. Eran tan de agrado del purgatorio y del cielo, tan devota práctica, que son frecuencia complaciéndose el Señor en indicarle las almas más necesitadas a las cuales convenía le aplicase. Y aquellas mismas almas que por su meditación eran liberadas de aquellas penas se le aparecían gloriosas para darle las gracias y prometerle su correspondencia desde el cielo. Había empleado siempre su vida en este santo ejercicio, y llena de santa confianza acercábase a la muerte, cuando el enemigo infernal trató de perturbarla, acometiéndola con el pensamiento de haber ella liberado en su vida muchas almas del purgatorio para ir ella, ahora, a ocupar su lugar y sufrir por ellas, hallándose despojada del mérito de todas sus buenas obras. Cuán necia y presuntuosa fuiste, le decía, al despojarte de tantos merecimientos para cederlos en provecho de otros. Pronto te arrepentirás, cuando te veas acometida y rodeada de los más crueles suplicios, riéndome yo entre tanto de tus padecimientos. ¿Qué necesidad tenías tú de prodigar en ese modo tus méritos en beneficio de quien era para ti un extraño? El orgullo fue el que te cegó, mas bien caro lo pagarás. Ante tales insinuaciones, aquella alma piadosa, gimiendo y desolada, lamentábase diciendo: ¡ay, infeliz de mí! ¡Infeliz de mí! Dentro de breves instantes iré a dar cuenta a Dios de todas mis acciones, sin haberme reservado ninguna buena para mí. ¡Oh, qué terrible purgatorio me espera, sin esperanza de alivio ni consuelo! Pero el Señor, no queriendo que pasara tanta angustia a su fiel sierva, apareciéndosele lleno de majestad y de dulzura, le dice: ¿por qué estás tan desolada, hija mía? Has de saber que tu caridad me ha sido tan grata, que desde este momento yo te perdono todas las penas que te estaban reservadas, y como yo he prometido recompensar con el 100 por 1 a los que se olvidan de sí mismos por amor a sus hermanos, así con el 100 por 1 aumentaré tu recompensa en el cielo. Sepas que todas las almas salvadas por ti vendrán en breve a tu encuentro para acompañarte a introducirte en la celestial Jerusalén. Ante tan consoladora seguridad, la piadosa doncella sintió disiparse toda tristeza, y referido lo acaecido a los circunstantes, con la sonrisa de los predestinados en los labios, fue a recibir la recompensa de su caridad heroica. Enfervorice también nuestro deseo de procurar ayudar a las benditas almas, pues espléndida será la celestial recompensa. Juan Pablo II conocía los abusos de McCarrick, lo que debes saber. Es cierto, he cometido errores y me podría haber fallado la prudencia, pero en los 70 años de mi vida nunca he tenido relaciones sexuales con nadie, hombre o mujer, joven o viejo, y tampoco he abusado de nadie ni he tratado a nadie con irrespeto, escribió McCarrick. ¿Será cierto? ¿Qué opina usted? Veamos.
experto autor católico, miembro distinguido del Ethics and Public Policy Center y biógrafo de San Juan Pablo II, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que el ex cardenal Theodore McCarrick fue capaz de engañar a San Juan Pablo II para asegurar que fuera promovido en la jerarquía eclesial, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales e inconductas identificadas en el tiempo en el que fue designado arzobispo de Washington y creado cardenal. Asimismo, argumentó que McCarrick tiene una personalidad patológica y que su capacidad para mentir a los que estaban a su alrededor fue un hito en su carrera y ascenso en la Iglesia. Como se recuerda, en el informe publicado recientemente por el Vaticano sobre este caso, se señala que fue probablemente Juan Pablo II quien personalmente designó a McCarrick como arzobispo de Washington, incluso luego de recibir acusaciones contra él en 1999, y pese a otras consideraciones y acusaciones que resultaron en la descalificación de McCarrick para liderar la Arquidiócesis de Chicago y Nueva York. No obstante, el texto pone en manifiesto que el Papa peregrino recibió información imprecisa de parte de varios obispos de Estados Unidos sobre el historial de McCarrick, quienes dijeron a la Santa Sede en el año 2000 que no estaban preocupados por su capacidad como obispo y tampoco tenían razones para sospechar de inconductas. Frente a esto, Weigel hizo referencia a lo expuesto por el documento sobre la relación personal del ex cardenal con Juan Pablo II e indicó que ciertamente la capacidad de McCarrick de ganar y abusar de la confianza de otros es ahora un hito en su modus operandi. Por otro lado, el informe resaltó además las experiencias de San Juan Pablo II como obispo en Polonia en la era soviética, durante la cual las autoridades comunistas usaban acusaciones de inconductas sexuales para desacreditar a la Iglesia. Teniendo en cuenta este contexto, Weigel expresó que la experiencia de Juan Pablo II en Polonia y con la Unión Soviética le dio cierta familiaridad con el uso de acusaciones sin sustento y mentiras contra sacerdotes y obispos como táctica usada contra la Iglesia Católica. Asimismo, afirmó que los errores de juicio del pontífice deben verse desde el panorama de los engaños de McCarrick, quien mintió a buena parte del episcopado de Estados Unidos y a muchos católicos, incluyendo a los que financiaban sus actividades y a muchos en la izquierda católica, para quienes él era un héroe. Papa Francisco bendice imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. En la ceremonia privada estuvo el superior general de la Congregación de la Misión, el padre Thomas Maverick, junto a una pequeña delegación que organiza una peregrinación de la imagen que iniciará el próximo diciembre y recorrerá todas las regiones de Italia durante un año. Vea usted. Este miércoles 11 de noviembre, el Papa Francisco bendijo una imagen de la Virgen María de la Medalla Milagrosa en el Vaticano con motivo del 190 aniversario de la aparición de la Madre de Dios a Santa Catalina Labouré. En la ceremonia privada estuvo el superior general de la Congregación de la Misión, el padre Thomas Maverick, junto a una pequeña delegación que organiza una peregrinación de la imagen que iniciará el próximo diciembre y recorrerá todas las regiones de Italia durante un año. En esa línea, la familia vicenciana explicó que en esta difícil situación que se vive en todo el mundo con motivo de la pandemia de COVID-19, en una sociedad fuertemente afectada por las tensiones entre continentes, los hijos espirituales de San Vicente de Paúl inician con una peregrinación mariana, un recorrido de anuncio del amor misericordioso de Dios. Como se recuerda, en una noche de julio de 1830, Catalina Labouré, una joven hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, vio una aparición de la Virgen. En el largo encuentro que mantuvo con ella, la Madre de Dios le recordó a la hija de la Caridad que los tiempos son muy tristes, pero que al estar al pie del altar, las gracias se esparcirán. Arzobispo de Santiago recibió el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en Chile. Jurídicamente, el palio arzobispal es el símbolo de la potestad que tienen los obispos en su provincia eclesiástica y los lazos de comunión con el romano pontífice. Vamos a ver.
Hola, ¿cómo están? Desde aquí les informo que el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Braco, recibió el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega. Esta entrega se aplazó debido a la pandemia del coronavirus y se realizó antes de la partida de Monseñor Aoz a Roma, en vista al consistorio para la creación de nuevos cardenales del próximo 28 de noviembre, del cual él será partícipe. Tras recibir el palio arzobispal, signo de comunión con el pueblo y la jerarquía de la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago alentó a ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de la sociedad chilena. Recibir el palio arzobispal me une más a ustedes, no para enseñarles, sino para que yo aprenda de ustedes, de su sabiduría y de su ministerio, dijo a los otros obispos presentes. Unidos para que busquemos juntos los caminos del Señor, su santa voluntad para nosotros y para el pueblo santo en este Chile de la pandemia y la crispación violenta, de las esperanzas e ilusiones por construir una sociedad más justa y mejor, afirmó. Monseñor Aoz alentó a aprender y ejercer el diálogo entre los obispos y el diálogo con el pueblo santo de Dios para discernir y hacer opciones de servicio. Monseñor Celestino Aoz ya se encuentra en Roma en la residencia de Santa Marta y realizando un aislamiento preventivo de 10 días después de dar negativo a un test de COVID-19 y preparándose espiritualmente para la creación cardenalicia. Y la comunidad San José de Nazaret de la diócesis de Linares se encuentra esperanzada al ver cómo su capilla se levanta después de haber sido consumida por un voraz incendio hace 3 años. Durante el verano de 2017, Chile sufrió distintos incendios forestales que arrasaron con poblados enteros. Uno de ellos fue la localidad de Santa Olga, de unos 6.000 habitantes, donde fallecieron 8 personas. Luego de 3 años, el pueblo sigue levantándose con mucho esfuerzo y la capilla de San José de Nazaret inició hace algunas semanas la bendición de los primeros cimientos. Durante la bendición, el obispo de Linares, Monseñor Tomislav Korjatich, destacó que el pasado forma parte de la historia y fortalece para ponerse de pie y ser testimonios del Señor. En tanto, el padre Gonzalo Aravena, párroco del lugar, recordó los duros momentos del día del incendio y la desolación de los días siguientes. En medio de las cenizas, el sacerdote logró rescatar la campana de la capilla, un testimonio de que el Señor nos sigue llamando, dijo el padre Aravena. Asimismo, destacó la fe de un pueblo sencillo, la perseverancia y la oración. Así como el fuego es fuerte para destruirnos, más fuerte es la fe del pueblo cuando cree que es posible superar las cosas, pone su confianza en el Señor y no se deja vencer jamás, porque la fe en Cristo es nuestra victoria siempre, sostuvo. En la ceremonia de bendición también estuvo presente la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, que continúa recibiendo aportes para terminar la capilla y de esta forma lograr una verdadera reconstrucción espiritual de su gente. Vamos a la pausa, queridos amigos, ya regresamos en un momentito, no se vayan. Pues muchas gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros. Vamos directamente a las notas. Obispos piden a bolivianos trabajar por la reconciliación del país. Es la hora de la reconciliación. Es hora de comenzar de nuevo como país y seguir caminando por la historia, reconociendo errores y teniendo la capacidad de pedir perdón y de perdonar. No podemos estancarnos en resentimientos y rencores. Vea usted. Hace poco, la Conferencia Episcopal Boliviana alentó al país a reconciliarse, sanando las heridas causadas por la división y el enfrentamiento entre bolivianos. Dicho mensaje, leído por el secretario general de la Conferencia Episcopal de la Nación, Monseñor Aurelio Pessoa, se realizó al término de la 107 Asamblea de Obispos. En ese contexto, el prelado recalcó que es la hora de la reconciliación, comenzando de nuevo como país y seguir caminando por la historia, reconociendo errores y teniendo la capacidad de pedir perdón y de perdonar.
Por ello, pidieron despojarse de las ideologías que dividen, enfrentan y agobian con falsas polémicas, racismos, nacionalismos, regionalismos y luchas de poder, para que de esta forma se construya una sociedad unida, respetando la diversidad, reconociendo a los hermanos y caminando hacia un país en paz, respeto y tolerancia. Además, los obispos también precisaron que para alcanzar mayor dignidad y libertad se requiere más inversión del presupuesto nacional en salud y una economía sólida y productiva, con empleos estables, formales y de calidad. Finalmente, respecto a los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 18 de octubre, los obispos manifestaron que fue un acto reflejo del espíritu democrático del pueblo boliviano y que ha creado un clima de esperanza y a la vez de sospecha para varios grupos de la sociedad. Perú. Ante crisis política, obispos piden garantizar elecciones de abril del 2021. Vea usted. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que ante la difícil situación política que se vive en el país, los obispos de la nación pidieron garantizar las elecciones de abril de 2021. El pasado 9 de noviembre, el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra, impulsada debido a acusaciones en su contra por corrupción cuando era gobernador regional de la ciudad de Moquegua entre los años 2011 y 2014. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la destitución ocurre a 5 meses de las elecciones generales en el país. Ante este panorama, los prelados peruanos indicaron a través de un comunicado que el Perú necesita de cada ciudadano para consolidarse como nación y que es necesario promover valores como la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. Por ello, instaron a que se realicen las elecciones generales del próximo mes de abril, así como la transferencia de las autoridades de gobierno en el mes de julio del 2021. En esa línea, alentaron a seguir luchando contra la corrupción y recordaron que la dignidad de la persona humana, de la familia y el bien común son los pilares de cualquier sociedad que mira su futuro con responsabilidad y esperanza. Continuamos con más noticias y les contamos que el obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Monseñor Marco Antonio Cortés, invitó a todos los fieles a participar este domingo 15 de noviembre de una jornada de oración por la paz y unidad nacional. A través de un comunicado, el prelado afirmó que la situación que vive el país es dramática y dolorosa y resaltó que es necesario que todos los peruanos tomemos conciencia de que somos agentes de unidad y de progreso en el respeto irrestricto a la Constitución del país, motivo por el cual podemos y debemos asumir nuestra responsabilidad consciente y solidaria hoy, reflexionando serenamente y siendo auténticos protagonistas de nuestro presente. En ese sentido, invitó a toda la población a dejar de lado las discrepancias y confrontaciones que dañan al país y a sumar esfuerzos en favor de la nación. Por ello, expuso que ve conveniente que este domingo 15 de noviembre sea considerado como día de oración por la paz y la unidad del país, y detalló que cada párroco en la diócesis de Tacna y Moquegua organizará algún gesto de oración por la causa. Finalmente, el prelado aseguró su oración, bendición y cercanía a todo el pueblo en estos momentos cruciales para el Perú. Ahora les contamos que debido a la vacancia del presidente Martín Vizcarra, se ha frenado en el país el intento de despenalizar el aborto en menores. El propósito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú de presentar esta semana un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual en menores de 14 años ha quedado sin efecto por la vacancia de Martín Vizcarra. Dicho proyecto contempla que niñas menores de 14 años que queden embarazadas producto de una violación puedan abortar con el consentimiento expresado de los padres o por decisión médica. Ante esta disposición, distintas entidades pro vida del país criticaron que el proyecto en cuestión no considere el derecho humano a la vida del niño peruano concebido.
Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Vacuna de Pfizer 90% efectiva contra el COVID-19 no utilizó células de bebés abortados. Los detalles sobre esta vacuna se encuentran en un informe publicado por la organización, el cual contiene otras decenas de iniciativas en marcha para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, muchas de las cuales tienen orígenes poco éticos debido al uso de líneas celulares de fetos abortados. Vea usted. Recientemente se anunció que la vacuna que vienen desarrollando las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech es 90% efectiva contra el COVID-19 y fue generada sin utilizar células de bebés abortados. Al respecto, Charlotte Lozier Institute, la entidad investigadora del grupo Provida estadounidense Susan B. Anthony List, catalogó la vacuna como éticamente indiscutible, ya que fue desarrollada utilizando secuenciación genética en computadoras sin usar células fetales. Por su parte, Pfizer anunció la efectividad de la vacuna que se viene trabajando con su socio BioNTech en un comunicado publicado el pasado 9 de noviembre. En dicho texto, dio a conocer los resultados positivos de eficacia del estudio de fase 3, etapa tardía, de la posible vacuna COVID-19, la cual es más del 90% efectiva para prevenir coronavirus en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 en el primer análisis de eficacia provisional. Según afirmó la entidad, esto significa que están a un paso más cerca de brindarles a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta pandemia mundial. Cabe resaltar que en un documento de 2005, la Academia Pontificia para la Vida señaló que los problemas morales que rodean a las vacunas creadas en células provenientes de fetos abortados pueden ejercer una carga moral en los católicos que las usen. En ese sentido, señaló que estos tienen la obligación de usar vacunas de origen ético cuando estén disponibles y además tienen la obligación de hablar y solicitar nuevas formas de desarrollo que no se deriven de fetos abortados. Uruguay, rezar a la Virgen de los 33 para pedirle por el fin de la pandemia. La misa fue presidida por el obispo de Florida, Monseñor Martín Pérez Scremini, y el obispo de Tacuarembó, Monseñor Pedro Volcán, a cargo de la homilía. Expresó que desde los albores de la patria, los uruguayos aclaman a la Virgen de los 33 como madre, capitana y guía. Vea usted. A inicios de esta semana, los obispos de Uruguay suplicaron a la Virgen de los 33, patrona del país, por su ayuda para el fin de la pandemia y sus consecuencias. Para resguardar la vida de las personas, las autoridades eclesiales alentaron una celebración sin peregrinos y una participación reducida de fieles en el santuario ubicado en Florida. En esa línea, la misa fue presidida por el obispo de Florida, Monseñor Martín Pérez Scremini, y el obispo de Tacuarembó, Monseñor Pedro Volcán, a cargo de la homilía, y quien expresó que desde los albores de la patria, los uruguayos aclaman a la Virgen de los 33 como madre, capitana y guía. Asimismo, Monseñor Volcán exhortó a salir al encuentro del otro para brindar consideración, estima, solidaridad y signos de fraternidad y compromiso, con el fin de seguir construyendo para así crecer con todos los hermanos con los que en el caminar de la vida uno se encuentra. Además, expresó que al tomar medidas sanitarias y de distanciamiento en esta importante celebración, se expresa el mayor acto de caridad con el pueblo fiel. Cabe resaltar que, entre otras peticiones, los obispos rogaron también a la patrona de Uruguay para que ilumine a las autoridades y a todos los que detentan alguna forma de poder para que lo pongan al servicio del bien común en la justicia. El Papa felicita por teléfono a Biden por victoria electoral, afirma Partido Demócrata.
El Papa Francisco llamó por teléfono este jueves a Joe Biden para felicitarlo por la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, afirmó un comunicado del equipo de transición Biden-Harris del Partido Demócrata. El presidente electo Joe Biden habló esta mañana con su santidad el Papa Francisco. El presidente electo agradeció a su santidad por extender sus bendiciones y felicitaciones y señaló su agradecimiento por el liderazgo de su santidad en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo, señala el comunicado del 12 de noviembre. El presidente electo expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de la creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e interpretar a los inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades. Prosigue el comunicado. El 7 de noviembre, varios medios de comunicación declararon a Biden vencedor de las elecciones presidenciales del 2020, aunque el presidente Donald Trump no ha admitido la victoria del demócrata y ha anunciado recursos legales para exigir recuentos en diversos estados. Biden sería el segundo católico en ser elegido presidente. En una declaración publicada el 7 de noviembre por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez felicitó al demócrata Joe Biden por ser el presidente electo del país y a la senadora Kamala Harris por ser la primera mujer que ocupa el cargo de vicepresidente. Y así llegamos, queridos amigos, al final de esta emisión BNC, pero antes nos despedimos con nuestra oración. Así como el primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti, para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor. Ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa, relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa y sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso y nos vemos, si Dios quiere, mañana martes. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.